¿Qué tal a todos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo día más, que sea todo. Bienvenidos a un nuevo programa más de Zona Cantera, programa número 8 de esta temporada. Antes que nada, debo entonar el mea culpa, como lo he dicho en varias ocasiones, por los últimos streams que hemos hecho en directo, sobre todo el del lunes y el del martes, el que hemos hecho esta mañana, porque la semana pasada no es que no grabásemos Zona Cantera. Lo grabamos, sí. El problema es que no se editó y evidentemente no se subió. Aquí fue fallo mío, ocurrieron varias cosas, varios percances. Bueno, no pasa nada. Fue una lástima porque el programa quedó bastante bien, pero no pudimos subirlo. Así que a la gente que estaba esperando Zona Cantera la semana pasada, con los resultados de la semana pasada y todo, pues todo lo que había en ciernes, pues lo siento muchísimo, en tono aquí el mea culpa. Pero bueno, lo importante era que esta semana no fallásemos y estamos aquí para grabar esta edición de este programa de Zona Cantera. Y como siempre, como cada programa, a mi lado, a mi izquierda, vuestra derecha en pantalla, está mi querido Edu Saniña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, querido. Pues nada, aquí venimos a comentar y esperemos a que la gente vea La verdad que sí, este Zona Cantera, la que viene lié. cargadito, y también tenemos que hablar de los filiales, de los C, de los juveniles y de esa Final Four de la Copa del Rey Juvenil, donde va a estar El Real Betis el Balompié. Real Betis Balompié, que se va a enfrentar al Barça. Como sabéis, empezamos con un breve sumario con esa victoria importantísima del Sevilla Atlético ante el Hércules Club de Fútbol. También hay que hablar, por desgracia, de una derrota ya preocupante del Betis en la visita a África, al continente africano, al estadio Alfonso Burube, a Ceuta. También, por supuesto, del Betis Juvenil, una semana que viene muy cargada con una doble jornada de resultados, de partidos, mejor dicho, que viene esta semana de la División de Honor, y una semana donde los de Dani Fragoso han pasado por encima, pero muy por encima, y los de Lolo Rosano han cumplido como viene siendo habitual. Aparte tenemos un importante capítulo internacional, sub-19, y encima nos ha coincidido el poder hacer el programa el martes, porque a primera hora también hemos conocido una novedad en la selección sub-15, así que quedaros hasta el final para saber qué futbolistas de Sevilla y de Betis están con presencia con la selección española, con la roja. Pero como siempre hay que empezar por la parte de arriba, hay que empezar por lo más alto de la pirámide de la cantera, que como siempre es pues los primeros filiales y el que está ahora mismo por encima en la tabla y soñando, tocando ya la puerta de la Liga Hypermotion, con calma, con cautela, como lo ha querido poner el bueno de Jesús Galván, es el Sevilla Atlético, Edu. Sí, quinta victoria consecutiva. Ganar 5 partidos en la primera federación no es nada fácil. No. Todo lo contrario, y el Sevilla Atlético lo ha hecho. Consiguió vencer 1-0, se está abonando al 1-0ismo. Sí. Pero mientras que sea así, es positivo. Tercera semana consecutiva ganando en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacio, No ha encajado en ese goles, estadio de Surnava, con gol de Alexandro. Otro Son más. 3 jornadas consecutivas en la Ciudad Deportiva sevillista, con gol del jugador palaciego. Me alegro mucho por él, porque la ha pasado muy mal. Después de todos esos problemas que ha tenido con lesiones, de no encontrarse, está siendo importante y le ha dado a su equipo 9 puntos de los últimos 15. Así que vital para el equipo, que se coloca quinto, que se coloca en puestos de playoff de ascenso, y que en ese Tourmalet del que avisábamos en el último Zona Cantera con Real Murcia y con Hércules, 0-2, 1-0, y la realidad es que el Sevilla está quinto, pero es que está a 7 puntos solo del líder. O sea, una auténtica... 5-5. A 5 puntos del líder. 5 puntos con del 37, 5 puntos del líder, que tiene 42. Está haciendo una segunda vuelta espectacular, un 2025 para soñar con todo. Y yo creo que es lo más destacable del equipo de Jesús Galván, que ha encontrado esa seriedad defensiva con un Andrés Castrín espectacular, que ha encontrado esa seriedad defensiva. Más que con Castrín, porque el partido de Castrín perdón, fue muy bueno, con Iker Muñoz. Es que el final ha encontrado una pareja, quitan piezas y saca nuevas. Claro, donde todos los equipos flaquean, que es en ese momento en el que el primer equipo te empieza a quitar jugadores, en este caso Ramón Martínez. El Sevilla Atlético se ha rehecho, ha sacado una pareja que no estaba en ninguna quiniela, como era la de Iker Muñoz y Andrés Castrín. Está sacando puntos, está sacando buenos resultados, y también, obviamente, hay que volver a alabar a un Alberto Flores que está siendo pieza fundamental en la recuperación del Sevilla Atlético. Sí que es cierto, no tuvo mucho trabajo Alberto Flores, pero portería cero. Pero es que al final hay que verlo todo, ¿no? Ves un centro del campo donde Diego Hormigo se ha convertido en un pivote defensivo más, con un Pablo Rivera
estratosférico en el centro del campo, y ya Pablo Rivera dando pasos muy al frente y también con candidatura de cara al año que viene, por lo menos de repetir pretemporada. Vamos a ver cuál puede ser el futuro del futbolista de Alcalá de Guadaira. Arriba también un García Pascual muy sólido, apareciendo jugadores de segunda línea del banquillo, cada vez más habituales, como Di Máximo. Ibra también tuvo sus minutos. En definitiva, un partido donde el Sevilla pues dio ese golpe para no olvidarse del descenso, porque sigue estando ahí. Al final toda la categoría está muy comprimida, pero sí que empiezas a mirar más hacia arriba que hacia abajo. Eso sí, una mala noticia, y fue la lesión de Joaquín Martínez Gauna de Oso, del extremo izquierdo, que venía también con molestias en ese cuádriceps izquierdo. Ha recaído, de hecho su cambio fue Manu Bueno, que entró, jugó 15 minutos, tuvo unas aparentes molestias y al día siguiente jugó 10 minutos con el primer equipo, ¿no? Manu Bueno. Pero la peor noticia fue la de Oso en ese extremo izquierdo, pues que le va a privar, parece ser, de varios partidos con el Sevilla Atlético. En definitiva, un Sevilla Atlético que sigue soñando hacia arriba y que ahora tiene una doble visita interesante, a la par que complicada, como es primero la Constitución y luego Valdebebas. Sí, tiene 2 partidos muy difíciles, además fuera de casa, pero un Yeclano que no pasa por su mejor momento, un Yeclano que está ahí en la parte baja de la tabla, un campo siempre complicado como es la Constitución, y después va a tener un partidazo de filiales, quinto contra sexto. ¿Quién lo diría? El Castillo, que estaba también ahí metido abajo. Estaban los dos metidos abajo, estaban los dos metidos en puestos de descenso, se han rehecho, y un Castilla que tiene para mí, al mejor jugador de la categoría, como es Gonzalo García, con 21 tantos, y un jugador muy importante a tener en cuenta, que ya fue importante también en esa eliminatoria de cuartos de final de Copa del Rey, dándole el pase al primer equipo del Real Madrid a las semis. El mejor jugador de la categoría era Jesús Rodríguez, hasta que ha dejado de ser de la categoría, hasta que ya está siendo de los mejores de primera división. Antes de irnos al apartado verde y blanco, hay que escuchar las palabras de Jesús Galván, que hablaba de esa plantilla de hermanitos y bros que se ha formado en este Sevilla Atlético. Lo que me gusta a mí, ¿no? Yo soy un entrenador que me gusta que sea un grupo humano muy bueno, y lo hemos conseguido. Yo creo que tenemos un grupo humano de niños muy buenos, con un buen carácter, niños muy competitivos, y ahora están en su plenitud. Yo creo que hemos conseguido armar una familia, como se llaman ellos, hermanos, bros. Aquí que veo tanta gente joven, pues esa palabra que está tan de moda, pues ellos son los bros, los hermanitos, y hemos generado esa familia que a mí me gusta, ese buen grupo, y en las malas hemos estado juntos, y ahora en las malas, pues en las buenas, perdón, lo vamos a celebrar. Una vez escuchadas las palabras del técnico sevillano de Jesús Galván, toca hablar de la parte negativa. Nueva semana del equipo de Arzu, partido muy complicado a la visita de Alfonso Murubi, un Ceuta que también está tocando la puerta de la categoría de plata y que no tuvo piedad ante un Betis Deportivo que no está. Y sí, yo creo que ya más que el tema deportivo empieza a ser tema psicológico. Sí, bueno, es verdad que la visita al Alfonso Murubi era una visita muy complicada, era una visita muy difícil. Un equipo que está peleando por el ascenso directo. Hay 4 equipos en un punto, sí. Real Murcia, Antequera, Ibiza y Ceuta, pero bueno, al final la imagen también importa mucho en este tipo de partidos. El Betis, que empezó con ese 2-0 abajo, recortó distancias con el gol de Sulimane Faye, y bueno, al final se vino abajo en el tramo final de la primera parte, en el inicio de la segunda, y una segunda parte muy plácida para el Ceuta. Tiene que cambiar ya la dinámica. El partido de este sábado a las 7 de la tarde en la Ciudad Deportiva Luis del Sol ante el Fuenlabrada, que es capital, porque perder ante un equipo que está ahí también metido en esa zona media-baja de la tabla sería prácticamente una condena a pelear por el descenso, y lo que es la vida y lo que es el fútbol, ¿no? Un Betis Deportivo que hace 4 o 5 meses, en los primeros números de esta zona cantera, hablábamos de ascenso directo, incluso, sí. Porque incluso llegó a estar líder de la categoría en la jornada 10, 12 puntos, y un Betis que acumula una victoria en 12 partidos. Que la última es la del derbi. Y que se ha caído por completo, no ha ganado en este 2025. Es cierto que al principio de año podíamos achacarle cositas a que falta Manuel Pellegrini estaba tirando de jugadores, pero la realidad es que ya el único que se ha quedado para no volver en el primer equipo es Jesús Rodríguez. Mateo ya está jugando. Ángel Ortiz sí que es cierto que... Ángel Ortiz está lesionado, pero tampoco era pieza capital en el Betis Deportivo. Estamos hablando de un Betis Deportivo que sobre todo destacaban los 3 hombres de arriba, porque era un equipo que, a pesar de encajar goles, siempre iba arriba y siempre encajaba. Y siempre anotaba, mejor dicho, y la realidad es que ya
el tema del Betis Deportivo, el tema de Arzu García, tenemos que tratarlo más allá de los jugadores que te quita el primer equipo, porque en los filiales es algo común, pero la realidad es que el equipo, yo estoy contigo en que me huele algo más psicológico. Que está siendo demasiada grande la losa de no saber capaz, o no tener capaz de esa capacidad de darle la vuelta a los resultados. Y es que lo veíamos aquí, por ejemplo, en el equipo. Guillermo en portería, que hablábamos de que incluso podría Pellegrini haber apostado por él en el primer equipo. Un Omar Masqué, del que luego hablaremos porque está con la sub-19 española. Es verdad que Ángel Ortiz no está, pero también hay un grandísimo futbolista ahí. Rudy con Elías Zidane, yo creo que está siendo la gran decepción, sobre todo por parte de Elías Zidane. Sí, también se ha caído Nobel Mendy. Que entre lesiones y mal rendimiento, todo el buen rendimiento que dio en el tramo final de la temporada pasada. Es verdad que se faltaba Sergio Riva, pero no lo está dando, pero sí es cierto que el Betis tiene mimbres. Cuando mira jugar, por ejemplo, Lucas Alcázar, un centro del campo que ya no tiene excusa porque tiene un Dani Pérez, Carlos Reina y también Guirao, que también estuvo en dinámica de primer equipo, Sulimane Fallé, que era uno de los grandes jugadores y podía haber jugado en esta segunda vuelta. Marco Fernández ha vuelto, Use Diao, luego miras el banquillo, Ismael Barea, Sander Barello, Maguli Mensa, que está volviendo poco a poco. Es verdad que es una plantilla que se ha quedado un pelín corta, pero que no es una plantilla para descender. No es una plantilla para descender. Además tiene un división de honor por detrás que es fortísimo. Que hemos visto lo que ha sido capaz de hacer en la Youth League, lo que está siendo capaz de hacer en la categoría, en la Copa del Rey juvenil, en la división de honor juvenil, con jugadores como Rodrigo Marina, como Paco Esteban, como Pablo García, como Martín Colete, como Morante, jugadores ahora hablaremos de ellos, muy buenos, y jugadores que si todo sigue así, van a tener que aportar también al primer filial verde y blanco, porque los necesita y porque se ha metido en un buen atolladero. Antes de pasar al capítulo juvenil, hemos escuchado a Jesús Galván. Toca escuchar al técnico nazareno, a Arzu García. Hoy, con mucha diferencia en la temporada, el peor partido, pero ya no solo el peor, sino que ha sido una imagen, yo creo que no se merece el club ni la cantera del equipo, ¿no? Hoy poco que destacar, y aún así, aún siendo un equipo de formación, yo creo que el mensaje hoy debe ser un poquito duro. Ya se lo he comentado al equipo en el vestuario, que iba a ser duro con todos, incluido el cuerpo técnico, porque creo que no es la forma de trabajar que venimos haciendo. Creo que este equipo ha dado un nivel espléndido durante muchos momentos del campeonato, pero creo que el mensaje tiene que ser que así no vamos a ningún sitio. El fútbol es presente, el fútbol es el día a día, y ahí nos vamos a agarrar nosotros para hacer el tramo que nos queda de campeonato lo mejor posible. Pero trabajo y más trabajo. Esas son las palabras de Arzu García. Pasamos ya al capítulo juvenil. Empezamos por el, ahora mismo, equipo ya de Final Four de la Copa del Rey, otro título al que aspira el Betis División de Honor. Pero antes vamos a hablar primero de lo que han hecho este fin de semana. Y hecho, por decirlo muy suave, por no decir paliza, rollar, pasar por encima, entrar con todo. Llegaron a no fue Melilla, fue la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo, pero 10-0 vencieron. Es verdad que un equipo débil, como es el Rusadir Melilla, equipo destinado al descenso, pero no deja de ser un 10-0. Es un 10-0, no, es un resultado sin paliativos. Es una categoría nacional. Tú has dicho que no vas a decir ni arrollador ni paliza, yo sí lo voy a decir. Que sí. Es una paliza, que te metan 10-0 en juvenil. En División de Honor. En División de Honor juvenil es una barbaridad, y era un partido fácil, pero hay que marcar 10 goles. Exacto. Lo hizo el equipo de Dani Fragoso, que venía de una semana con tensión, con esos cuartos de final de la Copa del Rey juvenil. Un equipo que, bueno, la realidad es que va volando. Sigue líder con 61 puntos, 4 por encima del Sevilla, y tiene esta semana, eso sí, 2 partidos muy complicados, doble jornada coincidiendo con el Puente de Andalucía en el Grupo Cuarto División de Honor. Va a visitar a La Cañada, sexto, el próximo jueves a las 6:05. No me preguntes por qué lo de las 6:05. Bueno, no me lo preguntes por qué. Y llegará tarde el árbitro, por si acaso. Exacto. Y el partido clave, que va a ser el próximo domingo, que se va a enfrentar al Maracena, tercer clasificado, ha superado a Granada.
O sea, equipo que está por encima de Granada, de Málaga, de Almería. Cádiz, de Almería, San Félix, en fin, un equipo que está haciendo las cosas muy bien. Es verdad que este tipo de equipos normalmente forman pues muchos tercer años de juveniles, que es de la zona, pero sí que es verdad que no hay que quitarle mérito y cuidado con la cañada que le suele poner los partidos muy difíciles a sus rivales. Pero en definitiva, 10-0, goles de Sosu, de Richarte, de Morante, ya más que habituales, Adri Martín Colete, Jon Arcila, que también es importante, que era una de las grandes apuestas del ya extinto Betis Talent, extinto ya, pero que es un futbolista que tiene que entrar en dinámica, que tiene cosas, Rodrigo Marina, así que bueno, también importante ese paso al frente. Y por supuesto no hay que olvidarse del partido del miércoles pasado, esos cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil, donde el equipo de Dani Fragoso venció a una de las grandes canteras, no de España, sino también de Europa, como es el Atlético de Madrid, ese derbi de los Esteban, que se lo acabó llevando Paco sobre ese gol. Así que ya es equipo de Final Four. Allí estuvimos, gran partido. Si bien es cierto que la semana pasada, ese número que no acabó saliendo, decíamos que ante el Youth League había sido infinitamente mejor y había tenido mala suerte, que era cierto, la semana pasada quizás pasó lo contrario. Fue un partido muy igualado, 3 balones al palo del Atlético de Madrid, pero al final el Betis las que tuvo las aprovechó, 3-2, y el único pero son las expulsiones que vivió en el último minuto, 2 expulsiones. Manu González, que se va a perder la semifinal de esa Final Four, y también Cuevas, que también se va a perder la final, importante para el Betis juvenil. Esa semifinal, que ha cambiado de hora, por cierto, se va a disputar el próximo 13 de marzo, miércoles 13 de marzo, jueves 13 de marzo, perdón, mismo día que coincide en hora con el partido de ida de los... perdón, con el partido de vuelta. Con el partido de vuelta. No coincide en hora, pero sí que coincide en día. El partido de Guimaraes, que va a ser a las 9 de la noche, y el partido del Betis ante el Barcelona en Villanueva de la Serena va a ser a las 6 de la tarde. Estaba estipulado a las 6:30, lo van a pasar a las 6. Yo imagino que ahí la federación ha mirado que no coincida con el duelo del primer equipo. Importante. Campo del Villanovense, ¿no? Campo del Villanovense. Donde pasó el Betis, tuvo una eliminatoria de Copera. Villanueva de la Serena. Que el gol de Borja Iglesias. Va a jugar ante el Fútbol Club Barcelona, que eliminó en la anterior ronda por 2-1, te lo digo, al Athletic Club de Bilbao. Pues cierto, en el Atlético de Bilbao marcó el hijo de Urzaiz. Ojo. Ojito. Lujo de Urzaiz. Bueno, pasamos ya al capítulo del Sevilla juvenil. Nueva victoria del equipo de Lolo Rosano en este encuentro, que acabó ganando 0-4, que no me salía, tenía aquí el resultado del C, digo, este no es 0-4. Efectivamente, goles de importante que siguen sumando Iker Villar, sobre todo Bakary Sow, que este fin de semana no ha estado en dinámica de Sevilla Atlético, como sí que fue a Murcia. Este sí que estuvo con Lolo Rosano, ha vuelto a marcar el futbolista de Senegal, y también doblete de Soriano. Así que poco a poco. Victoria cómoda, victoria. Sigue sin fallar y pendiente del resto de los segundos. Victoria cómoda, victoria importante. También tiene 2 partidos esta semana. Va a recibir, mejor dicho, al San Félix este jueves a las 12:15 de la mañana. Y va a visitar en el partido del próximo domingo al Alendín. Va a visitar el partido del próximo domingo a un equipo de la zona baja de la tabla. Una semana clave, porque el Betis tiene 2 partidos complicados, porque el Sevilla está a tan solo 4 puntos. Ahí sigue estando en el horizonte ese derbi. Por cierto, ahora mismo superado en la tabla, lo acabo de mirar, porque esta semana no, pero en el anterior, que no lo miramos, pinchó el Madrid. Correcto, ahora mismo el Sevilla sí estaría... Está con 57 puntos, el Madrid está con 56. Hay que recordar que el mejor segundo de todos los grupos de juveniles de España va a la Copa de Campeones, que da un puesto de acceso a la Yauli del año que viene. Madrid es segundo, Atlético de Madrid es primero. Pues el Madrid pinchó esta semana, no, la anterior. Por tanto está con 56 y el Sevilla está con 57. Así que veremos a ver. Es verdad que el Sevilla tiene un par de partidos más. Sí. Entonces hay que esperar algún pinchazo más que del Real Madrid. Pero la realidad es que está haciendo buena temporada, enmendando ese comienzo dubitativo el equipo de los Rosanos, y esta semana tiene opción de recortar puntos Se está haciendo otra rachita, los Rosanos larga. Al Betis, y de meter presión y hacer vital ese partidazo que se va a vivir en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacio. Del División de Honor Juvenil bajamos una categoría, nos vamos a la tercera federación, donde se encuentra el Sevilla C de Joaquín Hidalgo, de Javi Vara, y por el momento, salvo que no se lo lleven a Turquía, Álvaro Negredo, esa noticia que salió de que Álvaro Negredo se podía ir al Besiktas, tal, no se vaya al Besiktas, por mucho que dieron los medios turcos. Sevilla C,
que lástima se quedó con las ganas de sumar de 3 puntos, de meterse ahí en la batalla de los playoffs. Se llevó un único punto ante el Córdoba B. Sí, un Sevilla C que la realidad es que sigue con su media inglesa, sí, pero es cierto que en esa media inglesa esta semana es con nota triste, negativa, porque iba ganando 0-2, porque le empataron en el descuento, y la realidad es esa, ¿no? La realidad es que marcaron Líbanas y Hugo Martínez, Hugo, que ya va el hermano de Sergio Martínez, pero en el minuto 93 de los 11 metros vieron cómo le empataban ese resultado. Aún así, posición holgadísima de un Sevilla C, que este año no va a tener que esperar tanto para salvarse, porque está haciendo las cosas muy bien. De hecho, se sigue acercando a esos puestos de playoff por si suena la flauta. Eso sí, en ese grupo, un equipo que ya apunta a Segunda Federación después de muchos años, el Saler Puente Genil, correcto, que ya va líder y con distancia del resto de equipos. Está por ahí el Central, está Lucera, y por ahí se quiere meter el Sevilla C. Sí, suena la flauta, pero el objetivo, que era la permanencia, está más que cumplido. Betis C, por su parte, victoria remontada in extremis. Nuestro queridísimo delantero y goleador Víctor Tellado lo ha vuelto a hacer y le ha dado 3 puntitos al Betis C. En el 90, remontada ante la Rociera, siempre un partido complicado. Un Betis C que sigue lanzado en esa primera posición. Todo hace indicar que se va a ir a los playoffs como líder, y que bueno, que va a tener una eliminatoria más favorable en la primera eliminatoria. Las dos la va a jugar la vuelta en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo. Empezó ganando la Rociera, marcó un golazo, por cierto, Ale Vázquez, y en el 90, cuando... Ale Vázquez, que creo que es ex canterano del Sevilla, si no me equivoco. Sí, correcto. Y cuando se cuecen las papas, apareció el bueno de Víctor para poner el 1-2 y para darle una nueva victoria más al Betis Deportivo, pero al Betis C, que bueno, que sigue en una buena dinámica y que está confirmando que el año que viene quiere estar ya en esa división de honor senior. Totalmente. Pasamos ya, cerrado capítulo de los C. Un fin de semana, antes de pasar a los internacionales, un poquito por debajo de los internacionales, en categoría cadete, victoria. No. Categoría cadete, victoria de la selección sevillana. Ah, no, yo creo que iba a decir el derbi. No, bueno, va a haber derbi este fin de semana, por cierto, para todo el que lo quiera. Decirlo. Derbi de Liga Nacional Juvenil. Efectivamente. Y Sevilla-Betis, Ciudad Deportiva del Sevilla. Ciudad Deportiva José Ramón Cineros Palacios. Y también hay que tener en cuenta esas victorias, esa doble victoria de la selección sevillana este fin de semana, tanto en categoría cadete como en categoría infantil, ambos combinados provinciales de Sevilla, que se impusieron 10 campeones en cada uno de los dos equipos. 10 campeones del Sevilla, 5 cadetes y 5 infantiles, 10 campeones del Betis. Entre los del Sevilla, Bruno Luque, que ahora vamos a hablar de Bruno. Noticia. Entre los del Betis, jugadores como Thiago, jugadores importantísimos. David Rosa también del Sevilla, correcto, que mítico de la Liga Promis. Muy bien las cosas de la Liga Promis del pasado diciembre, así que algo bárbaro. Sí. No, estaba sevillano en su Alevín, en su infantil racha. y cadete. Estaba mejor que nunca, Mejor que nunca. Y por encima de la granaína, de la malagueña. De la malagueña, de la uruguense. Que son Córdoba, fuertes. Córdoba, Cádiz, así que gran trabajo el que está realizando las selecciones. No, David Rosa, que aunque sea gaditano, está con la sevillana, porque esto no es cuestión. No es cuestión de donde seas, es cuestión de donde estés federado. Efectivamente, evidentemente en la sevillana pues hay jugadores que no son únicos y exclusivamente nacidos en Sevilla. Ahora sí, abrimos con el apartado internacional, el último, el principal, el de que de hecho ahora mismo estamos grabando cuando se está disputando uno de esos encuentros internacionales. La semana pasada tuvimos el anuncio, no se grabó el programa, se grabó, pero no se pudo publicar, pero aquí lo decimos: selección sub-19 de Paco Gallardo, el exentrenador del Sevilla Atlético, es jugador del Sevilla, seleccionador sub-19 del cual nos alegramos muchísimo, que además vive aquí en Sevilla. Está con esa selección sub-19 de La Roja, posible, o mejor dicho, futuro también europeo que también hay este verano, y está contando con 3 jugadores del Betis, ninguno del Sevilla, 3 jugadores del Betis. Ya venía contando con Pablo García y con Manu González, se suma ahora el de Omar Masqué, es el lateral derecho de la cantera del Betis, que se ha metido también en la selección sub-19 como debut. Y de hecho, hasta donde hemos podido ver, porque hemos llegado hasta el descanso de ese Noruega sub-19, que van a ser los 2 partidos ante la selección nórdica, primero hoy martes, el siguiente el jueves, los 2 en Alicante. En este primer partido del martes ha hecho ya asistencia Omar Masqué en su debut en la primera mitad. Omar Masqué sale, Omar Mascarell, el del Mallorca. Óscar Masqué, lo siento. Asistencia, muy bien el jugador. Y también tenemos novedad para ir cerrando. Convocatoria de David Gordo con la selección sub-15. Vuelve a la sub-15. Y
hablábamos antes, que había estado este fin de semana en esa selección cadete que ganaba el título. Una selección cadete, por cierto, íntegra de primer año. Íntegra de primer año. Y son partidos, son entrenamientos, ¿no? Si no me equivoco. No. Son 2 partidos contra Italia. Exacto. 2 partidos amistosos ante la selección italiana. Y la realidad es esa. La realidad es que Bruno Luque es el único jugador citado de Sevilla y de Betis, jugador que milita en el cadete B del Sevilla, en el equipo que milita en Primera Andaluza Cadete, primer año aún cadete para el jugador del Sevilla Fútbol Club, y en la temporada lleva 17 goles en 21 partidos. Es uno de los grandes talentos de la cantera del Sevilla, generación, ojo, 2010, si no me equivoco, 2010. Así que ya vamos bajando esos números. 2010, una de las grandes joyas del fútbol andaluz. Bruno Luque viene ya llamando muchísimo la atención, y creo que le recuerdo una Liga Promise hace 2 años bastante interesante, y pues ya, pues imagínate, ¿no? Con la roja ya había tenido alguna convocatoria, ahora repite con esta selección sub-15 española de David Gordo, que viene haciendo las cosas bastante bien. Así que nos alegramos mucho, por supuesto, como no puede ser otra forma, de esa convocatoria para Bruno Luque. Con esto cerramos el capítulo de Zona Cantera de esta semana. La semana que viene volvemos con esos partidos de Sevilla Atlético, que visita el campo de la Constitución ante el Yeclano Deportivo, y el Betis, que va a hacer lo propio. Va a recibir al Fuenlabrada sábado a las 7. Así que eso dicho queda. Así que con eso vamos a cerrar el capítulo de esta semana, capítulo número 8. Este sí, lo vais a ver, lo vais a publicar, se va a publicar, y por supuesto lo vais a ver hoy martes a las 9 de la noche, que no faltará para que quede aquí constancia de que se va a subir. Así que, señores, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, Edu, por estar aquí a mi lado un día más. Y como siempre decimos, disfruten, descansen. Nos vemos en el próximo capítulo la semana que viene también, martes a las 9. Chao, nos vemos. Adiós. Chao.